bienvenidos a un nuevo espacio de conversación que hacemos a través de CNN Chile. Hoy queremos partir haciéndonos una pregunta: ¿cómo debemos adecuar nuestra nueva constitución para ser parte de una sociedad moderna, democrática, y ahí, por ejemplo, establecer que esté contemplada la igualdad de género, algo tan fundamental, pero que parece además mínimo, sobre todo en este hito que significa en nuestro país que va a ser la primera constitución en el mundo escrita tanto por hombres como por mujeres, que exista además también una igualdad en la cantidad de los miembros de este proceso constituyente? Vamos a conversar hoy con Ana María Stuben. Ella es doctora en Historia de la Universidad de Stanford, es periodista y ha dedicado gran parte de su investigación, de su trabajo académico, a estudiar el rol de las mujeres desde la colonia en adelante, también con foco puesto en lo que ocurre en Latinoamérica. Ana María, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a ti por entrevistarme. Ana María, más allá de lo que sabemos que es trascendental, que es una constitución que se va a escribir de forma paritaria, tú en esta columna que publicaste el día de la Tercera, a días del plebiscito, decías que era importante consagrarlo como un derecho social. ¿Qué significa eso? Mira, a mí me pasa que, primero decirte que estoy sumamente ilusionada con el triunfo del apruebo. Creo que es una gran esperanza para Chile. Creo que se abren nuevos caminos, nuevos derroteros, nuevas posibilidades de inclusión, que por supuesto me parece fundamental que consideren a las mujeres. Porque en el fondo la lucha por la igualdad de género es inclusiva. Y es inclusiva porque abarca todas las discriminaciones. Abarca las discriminaciones de raza, abarca las discriminaciones de religión, abarca las discriminaciones por orientación sexual, abarca las discriminaciones por edad. Entonces, el hecho de que esta comisión sea paritaria a mí me da la ilusión de que se van a poder consagrar entre los derechos sociales justamente los derechos de género. Los derechos de género además abarcan no solamente el tema, digamos, de la inclusión de la mujer en la esfera pública, sino también abarcan el tema de las mujeres que son doblemente discriminadas, digamos, discriminadas por el tema del trabajo, discriminadas por las mujeres mayores son más discriminadas que los hombres mayores. Entonces hay una serie de otras discriminaciones que acompañan las discriminaciones propias del patriarcalismo, digamos, y que yo espero que esta nueva constitución pueda al menos reconocer. Yo no creo que las constituciones van a ir al detalle, que las constituciones debieran ir al detalle, porque eso tiene que dejarse de mano de los legisladores, pero sí afirmar que hombres y mujeres son iguales en derecho, que la sociedad está compuesta por hombres y mujeres, algo que, como yo ponía en esa columna recién, el año 99 se incorporó en la Constitución chilena. Pero, como también ponía en esa columna, todavía en la Constitución se habla de los derechos de los hijos. Entonces, claro, el lenguaje genérico es relativamente importante, tampoco considero que sea lo fundamental, pero es importante reconocerlo. Entonces, hay otras constituciones que han considerado más derechos incluso. Yo mencionaba ahí la Constitución de Colombia, que habla incluso de los derechos de la mujer embarazada. A mí me bastaría con que se hable de la igualdad, con la igualdad de género, y también con se incluía, digamos, entre los grupos a no ser discriminados por ninguna razón, que la violencia contra la mujer no puede ser soportada en Chile. Eso me parece también relevante, mencionar el tema de la violencia. Ana María, tú tocas un tema que tal vez es el más complejo, porque si bien debemos avanzar en la participación de las mujeres en toda la esfera pública, como tú lo decías, que pase desde los directorios de las universidades, de las empresas, ¿para qué hablar del espacio público en cuanto a el Parlamento o los ministerios, etcétera? Pero si seguimos con tasas de femicidios altas, donde cada vez vamos conociendo de historias que no pueden dejar de impactarnos por muchas veces lo escabrosos que son, por los abusos constantes. Hay casos donde esa vulneración ocurre desde muy pequeños, con muchas niñas. Entonces, ¿cómo podemos precisamente estar en un discurso donde sabemos que hay muchos temas pendientes y muy relevantes, pero tenemos un flagelo tan presente y que uno pensaría que ya no cabe ninguna lógica la violencia contra las mujeres, pero sigue estando? Y sigue estando, el 40%, tú sabes, además de las mujeres violentadas,
mayores de 65 años lo han vivido durante 40 años. Eso es un estudio que a mí me parece impactante y relevante de mencionar. 40 años de violencia, ¿no? Mira, yo creo que la Constitución lo que tiene que impedir, digamos, formalmente es la existencia de ningún atropello a los derechos humanos, ninguna forma de violencia, digamos, contra la mujer tampoco. Ahora, eso, ¿cómo se evita? Yo te diría que hay dos perspectivas. Una, un Estado que, por supuesto, castigue el femicidio, un empoderamiento de las mujeres en el sentido que las mujeres superemos el miedo, digamos. Muchas mujeres tienen terror de denunciar la violencia que sufren por las implicancias que eso tiene sobre la familia, sobre los hijos y sobre ellas mismas en el futuro. Las mujeres, sobre todo en los sectores populares, no han sido educadas tampoco para ser capaces de enfrentar la violencia masculina. Entonces yo creo que aquí hay un tema de educación fundamental, hay un tema de protección por parte del Estado y también hay un tema de que las mujeres seamos mira, yo te voy a contar, yo trabajo en la cárcel de mujeres hace muchos años, tengo una corporación donde hacemos ahí capacitación. Las mujeres que llegan a delinquir, incluso en muchos casos, es porque son personas dañadas desde su infancia por la violencia y por el abuso que han sufrido, el abuso sexual y todas las demás otras formas de violencia. Entonces, hay un tema ahí con la marginalidad, con la educación de los sectores populares, y sobre todo con que la mujer sea reconocida como un agente válido en su propio discurso, porque muchas veces nosotros vemos que los mismos jueces tienen un discurso discriminador contra la mujer, diciendo que, bueno, de alguna manera ellas generan esta violencia, ellas provocan los abusos que están sufriendo. Entonces hay un tema con la cultura machista, con el patriarcalismo, repito, que es un tema de cultura. Eso no lo va a resolver la Constitución, no lo va a resolver la ley, pero yo creo que sí se puede resolver primero socializando este tema, lo que ustedes están haciendo ahora con esta entrevista, contar lo que sucede, porque eso empodera por una parte a las mujeres y por otra parte pone el tema en la esfera pública de manera que se considere que es un tema a debatir. Sí, Ana María, a partir de lo que tú planteas, te quería llevar a una reflexión que tiene que ver con el espacio tal vez más doméstico, pero que tiene tanta injerencia y tanto, podríamos decir, resonancia en los temas que estamos conversando. Claro ejemplo de eso es, por ejemplo, lo que ocurre con la pandemia. Las mujeres tienen que quedarse al cuidado de los hijos, por lo tanto son las que no han vuelto al trabajo, son las que están al cuidado de sus padres muchas veces cuando envejecen. Y cuando se discutía el tema de reabrir colegios o jardines, sabíamos que esto estaba impactando en la presencia femenina en el ámbito laboral. Entonces, ¿cómo eso, que es un tema que es histórico, tú te has dedicado a estudiar el rol de las mujeres desde la colonia, sigue imperando, sigue estando presente? Entonces podemos hablar de leyes de cuota, de participación, pero si no tenemos eso asumido culturalmente, ¿cómo podemos revertir esa lógica que todavía está tan presente que finalmente la casa, el espacio doméstico, el cuidado de los hijos, para qué hablar de la maternidad o el cuidado de los padres, es una mayor responsabilidad de las mujeres que de los hombres? Mira, un dato, tú sabes que las mujeres en promedio dedican 9 horas más a la semana que los hombres a las labores del hogar. Y el otro dato que te puedo dar, que es un dato de un estudio que realizó Comunidad Mujer el año pasado, si se contabilizara el trabajo femenino, el aporte del trabajo que las mujeres hacen no remunerado en el hogar sería de alrededor del 28% del Producto Interno Bruto, del PIB. Ese es un dato relevante, porque eso te indica que el trabajo de la mujer, uno, es fundamental para la mantención del hogar, para la educación de los hijos, para que los maridos puedan salir a trabajar, sabiendo que tienen un hogar que está siendo cuidado por una mujer. Explica también el cansancio de las mujeres. Hay un estudio que dice que alrededor del 56% de las mujeres dicen que su estado de ánimo ha empeorado durante la pandemia.
En cambio, los hombres es solo el 42%. Ahora, ¿por qué es eso? Por lo que tú estás mencionando exactamente, porque el hecho de que los hijos estén en el hogar, el hecho de que no haya ayuda en el hogar, el hecho de que las mujeres tengan que estar realizando trabajando, digamos, laboralmente, pero además cuidando el hogar, eso ejerce una presión sobre el estado de ánimo de la mujer que es muy grande, muy grande. Entonces, ahora, cambiar la cultura. Tú sabes que las sociedades latinoamericanas y las sociedades de origen hispánico somos sociedades machistas desde larga data, ¿no es cierto? O sea, yo me dedicaba a estudiar a las mujeres en el siglo XIX y la lucha porque la mujer pudiera acceder a las profesiones científicas, te estoy hablando de 1840, fue gigante. La Iglesia se opuso tenazmente a eso porque significaba que la mujer iba a acceder a ciertos contenidos que podían alejarla, digamos, de su rol maternal. Y además, recién piensa tú que en 1877, gracias al famoso decreto Munátegui, las mujeres pudimos acceder a tener el mismo plan de estudio que los hombres y en consecuencia poder ingresar a la universidad. Las primeras mujeres profesionales son del 1900. Entonces, ahora, esto no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano. La inclusión de la mujer en los derechos civiles y en los derechos políticos ha sido un proceso lento en todo Occidente, y te diría que recién se destapó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero aún así, el machismo y el patriarcalismo cultural en los países de origen hispano es mayor que en las sociedades sajonas, por ejemplo. Entonces, que Chile tiene un largo recorrido todavía por hacer, de tal manera de que la mujer sea realmente considerada un actor válido de su propio destino, una persona que pueda decidir válidamente por su propio destino. Ana María, te quiero agradecer la posibilidad de conversar, sobre todo el espacio para escuchar tus reflexiones, y nos queda dando vuelta y haciendo eco lo que tú decías. Hay un largo recorrido que está por venir, pero ojalá sea lo suficientemente fructífero. Muchísimas gracias, Ana María. Bueno, con esto abrimos un espacio y una discusión tan necesaria. No puede dejar de generar un cierto simbolismo lo que pasó con Kamala Harris, por ejemplo, en Estados Unidos. Ella es la primera mujer vicepresidenta de origen multirracial, además, que, como se dice, rompió con este techo de vidrio. Bueno, nuestra Constitución es una gran oportunidad para poder abordar estos temas, y ahí nosotros queríamos sumarnos con esta conversación que teníamos con una experta en esta materia. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima entrevista.